Nosotros les presentaremos el tema criminogénesis y criminodinámica. Yo les empezaré hablando más que nada sobre la causa criminógena, la cual a raíz de todo esto, más que nada debemos de entender esta estructura, por así decirlo, que es causa-efecto, que de acuerdo incluso con la ONU nos menciona que es la condición necesaria sin la cual un cierto comportamiento no se habría jamás manifestado. Es decir, es esa necesidad por la cual, se llama totalmente causa, es ese factor, por así decirlo, por el cual sucede la cosa, por la acción como tal, y lo cual produce un efecto, ya que sin causa no hay efecto y sin efecto no hay causa. Hay que entender muy bien esto porque a raíz de todo esto se basa la causa criminógena como tal, ya que en sí, basado en la criminología, la conducta, por ejemplo, la conducta antisocial tiene necesariamente una causa. Como un ejemplo sería, por ejemplo, si un sujeto mata a otro estando drogado, la causa sería, por ejemplo, el que está drogado. Sin embargo, hay que demostrar, si no estuviera drogado, que siempre y cuando, o como que dice, siempre y cuando se pruebe que al no estar drogado no lo hubiera matado para que esa se considere la causa criminógena, el estar drogado, la sustancia como tal. Y también otra cosa que recalcar es que el término de causa-efecto fue realmente sobreexplotado en ese tiempo y por eso actualmente se le utiliza el término de función, porque fue realmente utilizado y generó a veces confusiones en las distintas teorías incluso. Bueno, le cedo las palabras a mi siguiente compañero, que les explicará otro punto. Bueno, les hablaré otra clasificación de los factores, que son el factor predisponente, preparante y desencadenante. El factor predisponente, en síntesis, son el conjunto de características internas que aumentan la criminalidad. Es por eso que decimos que es un factor endógeno, ya que está intrínseco al sujeto. Por ejemplo, instintos egoístas, agresividad, entre otras cosas. El factor preparante ya viene de afuera y va de la mano con el predisponente, ya que es como una situación que activa al factor predisponente, lo hace más marcado, y además de activar este factor, elimina los inhibidores, es decir, lo que te impedía que el factor predisponente se desatara. Y el factor desencadenante básicamente es como la gota que derrama el vaso. Un ejemplo, una persona con agresividad. Una persona que es agresiva e ingiere alcohol, aumenta su nivel de agresividad por naturaleza. Y si ya aumentó el nivel de agresividad y llega alguien, bueno, en este caso el alcohol es el factor preparante y la agresividad es el factor predisponente, y el factor desencadenante sería que llega alguien y lo insulta, esto va a dar como producto que la persona lo golpee o emita algún tipo de agresión considerado como conducta antisocial. Gracias. Proseguiremos a hablar de los factores endógenos y exógenos. El propio nombre menciona a qué se está refiriendo. Exógeno viene de afuera del individuo hacia adentro, que son todos estos desencadenantes o como se mencionó antes, la gota que derramó el vaso. Y el factor endógeno, que ya es algo del individuo desde su ser, desde su adentro. En el factor endógeno, por ejemplo, se ve mucho que las tasas de criminalidad, pues es cuando hay calor, después de ciertas fechas importantes. Si tomamos el caso del tráfico o de accidentes automovilísticos, se puede deducir que son más en temporada de calor porque es tráfico, hace calor, algunos no cuentan con aire acondicionado, se desesperan, quieren llegar rápido a su destino y es cuando manejan no de buena manera. En cuanto al caso endógeno, puede ser factores genéticos o de carácter.
Por ejemplo, si son egoístas o si no tienen empatía hacia las demás personas, si cuenta con alguna enfermedad, etcétera. Todo esto son causas, en cierto modo, del por qué se generan ciertos crímenes. Bueno, nada más para concluir, haciendo una pequeña énfasis en en todo lo analizado anteriormente, desde el factor causa y efecto, a cómo pasa a algo más formal y se estudian todas las razones. Podemos ver un patrón en esto y básicamente que estudia el comportamiento y la causa del por qué hay un crimen, que es lo que se busca ver, porque realmente de qué nos sirve saber que se pasó un crimen y ya, no nos vamos a prevenir en el futuro. Tenemos que estudiar las razones del por qué, como anteriormente dijo mi compañero Sergio, la agresividad. En ese mero ejemplo podemos ver cómo va transicionando y evolucionando los conflictos, cómo va también evolucionando el crimen, porque tiene, por ejemplo, yo podría mostrar cierta conducta como la ludopatía y eso desencadenaría en otras cosas como que me quedaba endeudado y acabé robando, bla, 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 bla. Pero sin dar muchas vueltas a este asunto porque ya fue abordado, nada más es eso, es el estudio del comportamiento humano y porque los factores, es la que fue la palabra común en todos estos temas, los factores que que van a lograr que un criminal haga propiamente el delito. Y pues sin nada más que agregar, muchas gracias por su atención.